Bueno, Antonio, volviendo al tema, estamos ya en la recta final, el domingo ya son las elecciones, hay mucha gente que conoce a Antonio Nieva y hay muchas personas que tal vez no saben quién es Antonio Nieva, entonces me gustaría que nos hables un poquito de vos, que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia a qué te dedicas y quién es Antonio Nieva. Bueno, en realidad yo tengo una historia bastante larga, digamos, ¿no? Porque hace años que venimos en la lucha reivindicativa, sindical, social y política, ¿no? Y bueno, nosotros venimos asumiendo de que hemos hecho una opción de vida, ¿no? Y que tiene que ver con los intereses de los más humildes, los pobres, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí venimos, digamos, venimos peleando por la democracia. Yo militaba en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y allá en Buenos Aires, bueno, estábamos peleando por la democracia, por una apertura democrática, porque estábamos viviendo lo que era la dictadura nefasta que nos tocó vivir, ¿no? Que fue trágico, digamos, para el país en general. Bueno, yo muy joven asumí, digamos, el reto de la pelea por la democracia y bueno, y estuve con los empleados de comercio, porque yo trabajaba en comercio en esa época, uh-huh. Salíamos a las calles a demandar, digamos, la democracia. Muchos de nosotros en esa época, bueno, vivimos la cárcel también, uh-huh. Porque fuimos capturados con otros jóvenes también y bueno, el destino nuestro fue la cárcel por la pelea por la democracia. Bueno, después vino lo de Malvinas, bueno, nos convocaron a Malvinas, yo era clase 61, bueno, fui también voluntario a la guerra, asumiendo, digamos, que teníamos que defender la patria, ¿no? Y desde ahí venimos, y la historia mía tiene que ver con mis padres, también fundamentalmente con mi madre, que fue una militante. Y a partir de ahí, bueno, en algún momento decidí volver a Formosa y bueno, aquí estoy, ¿no? Hace ya más de 35 años uh-huh. en Formosa y asumiendo, digamos, todas las demandas y las luchas sociales que se me cruzan, digamos, de una u otra manera, no me puedo hacer indiferente y bueno, siempre estoy en esta historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en la lucha reivindicativa, social, como te decía, estuvimos en la lucha de Zapla, para que no cierre Zapla, durante el gobierno acá en Pirané. Zapla. Sí. Claro, acá en Pirané lo que hacíamos era el carbón vegetal, uh-huh. el carbón vegetal, digamos, para poder fundir el acero, en todo caso, allá en Altos Hornos. De acá se mandaba, digamos, el carbón vegetal. Y bueno, también estuvimos peleando para que no cierre Zapla, porque implicaba, digamos, 300 trabajadores, digamos, que quedaban en la calle en forma directa y prácticamente 600 personas que trabajaban en Zapla en forma directa e indirecta, quedaban sin su sustento, ¿no? Eso pasó durante el gobierno de Menem. Lamentablemente mucha gente quedó sin trabajo, con el compromiso, con la historia, aquella historieta que decían de que bueno, con el subsidio, con la indemnización, vos ibas a poder tener una empresa o te ibas a comprar un remis, ibas a poder sí. Con la promesa, ¿no? Claro, ibas a poder ser un empresario, o en todo caso, todo el verso que te hacían, digamos, para dejarte en la calle con unos pesos en el bolsillo, que de última la inflación te lo comía y te dejaba sin nada, ¿no? Exacto. Encima sin el trabajo. Uh-huh. Bueno, estas son las historias que permanentemente nos cuentan y que ahora nosotros vemos nuevamente que está en peligro, digamos, en un peligro gravísimo, la historia de nuestro pueblo, ¿no? La vida, el trabajo. Vemos que está el mismo digamos, opresor en aquel momento y en este momento también, que es el Fondo Monetario Internacional, y que de alguna manera está tratando de manejar los destinos de este país y en todo caso la vida de todos los argentinos, ¿no? Y Antonio, ¿cómo sería la Argentina sin la dependencia del Fondo Monetario Internacional? ¿Se puede o no se puede?
Mirá, lamentablemente si nosotros no prescindimos del Fondo Monetario Internacional es imposible que podamos tener una Argentina, digamos, con desarrollo. Una Argentina que tengamos en el marco de la industrialización. Imposible que tengamos una Argentina con trabajo, ¿no? Lamentablemente acá lo que se viene es una imposición del Fondo Monetario que tiene que ver con la dependencia total y la sumisión, ¿no? Fundamentalmente de Estados Unidos. Porque en realidad hoy los países más poderosos y en todo caso los grandes intereses están muy pendientes, digamos, de la riqueza que tiene este país. Este país es un país inmensamente rico y eso lo sabemos todos ya. O sea, este es un país que no solamente tiene oro, tiene plata, tiene cobre. Tenemos litio también. Que tenemos litio, tenemos gas, tenemos petróleo. En fin, somos un país prácticamente completo. Agua dulce. Vos fijate en Estados Unidos, veía un documental días pasados, se está terminando el agua dulce y los ganaderos están liquidando prácticamente sus animales porque no tienen agua. Bueno, este es un país inmensamente rico. Ahora, lo triste de todo esto es de que argentinos, como el caso de Macri, en algún momento endeudó a este país y le generó una situación dramática, ¿no? Hoy estamos nuevamente en el marco de una dependencia que nos va a generar problemas muy graves. Pero hoy estamos más endeudados que antes, incluso. Claro, lo que pasa es que Macri fue el que generó la deuda, pero a su vez el gobierno de Fernández fue el que, conjuntamente, digamos, con el kirchnerismo, conjuntamente con Massa, fueron los que convalidaron una deuda ilegítima y una deuda que en realidad es un fraude, ¿no? Nosotros lo que decíamos que había que investigar en primer lugar la deuda y en todo caso el gobierno tendría que haberse comprometido con aquello que verdaderamente entró al país y tuvo alguna utilidad, digamos, esa inversión, en todo caso, ese dinero que entró al país, ¿no? Eso habría que pagarlo, pero lo otro no. Ahora, eso hay que renegociar. Nosotros que decimos que inmediatamente lo que tenemos que hacer es cancelar el pago de la deuda y, en todo caso, hablar con el Fondo Monetario Internacional, porque ellos también incurrieron en un error garrafal. Ellos fallaron, digamos, ante sus propias leyes y en todo caso su propio convenio interno, ¿no? Que tiene que ver con que no pueden prestar semejante ni tamaña deuda a ningún país, ¿no? Porque eso, de hecho, ellos saben que va a generar una situación de impago, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta eso, lo que nosotros decimos es que hay que suspender el pago de la deuda externa, en todo caso hacer una investigación y se paga lo que verdaderamente se debe, ¿no? Porque necesitamos indefectiblemente industrializar este país. Estamos en una situación muy particular y este país tiene las condiciones, digamos, para hacer un despegue terrible, ¿no? O sea, estamos ante una disyuntiva. O pagamos la deuda externa o en todo caso una deuda ilegítima, ilegal y siendo un fraude, nosotros decimos que no se puede pagar. Y o invertimos, digamos, en el desarrollo y en la industrialización de este país. Acá es donde nosotros ponemos el punto, ¿no? Porque pues de esa manera en este país no hay razón para que haya desocupado. No hay razón para que haya gente con hambre y sin trabajo. O sea, este es uno de los países más ricos del mundo. Ahora, el problema... Sin embargo, tiene un alto índice de pobreza. Claro, pero eso se debe... Gente indigente, ¿no? Eso se debe justamente a aquellos que de una u otra manera dicen representarnos o representar nuestros intereses y en realidad no representan nuestros intereses. Representan los intereses de los grandes grupos económicos, que son 10 empresas en este país que manejan prácticamente todos los precios, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, los intereses del Fondo Monetario Internacional, porque el objetivo del Fondo Internacional no es que nosotros le paguemos. Ellos lo que quieren que nosotros seamos deudores crónicos y en todo caso esa deuda se vaya acrecentando para quedarse con la propiedad, ¿no? Claro. Ese es el objetivo de ellos. Ahora, nosotros los argentinos también tenemos que darnos cuenta de que tenemos que empezar a construir una alternativa del pueblo, de los que trabajan, de los que verdaderamente quieren sacar este país adelante, ¿no? Y aquellos que no tienen trabajo,
para construir un nuevo país. Ese país, digamos, que lleve una situación real a todos los argentinos. Real, cuando te digo real, quiere decir de que esto que estamos viviendo es una irrealidad total, ¿no? O sea, no puede ser, no concebimos nosotros que en un país tan rico como este haya tanta pobreza, ¿no? Bueno, desde afuera Sí. no ven, Antonio, la gente de afuera no puede creer que un país como Argentina, que fue el granero del mundo, el país que alimentaba a todo el mundo, 1920 para adelante, en un gran tramo, pueda estar como estamos, ¿no? Y recién hablabas de la deuda que dejó Macri, también, bueno, podemos hablar de la deuda que dejó Cristina Fernández en su gobierno, que fue del 56%, sí, Macri fue un 88%, ahora estamos en un 70, casi 80% nuevamente con Alberto, que todavía no terminó el gobierno. Y hablas de no pagar más la deuda externa al Fondo Monetario. Parece por ahí fácil, ¿no? Y se me viene a la memoria se suspende el pago del Fondo Monetario de Rodríguez Saada, allá de los años 2000, después de que hubo todo el problema con el gobierno de la Rúa. Y también, bueno, lo que estás diciendo acerca de cómo reactivar el país y cómo nos ven desde afuera, yo estaba diciendo, tenemos todas las riquezas, y esto no es novedad, tenemos los mejores campos, tenemos los 4 climas, tenemos mares, tenemos ríos, tenemos petróleo, lo decías vos al comienzo cuando ingresaste acá a la radio. ¿Cómo cambiamos la voluntad de la gente? ¿Cómo cambiamos el pensamiento de la gente? ¿Y cómo hacemos que la gente también tenga ganas y pueda ayudar a revertir? Porque esto lo tenemos que hacer en conjunto, entre los políticos y la gente, con tantos planes, tantas políticas que tienen que ver con el clientelismo político hacia la gente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo revertimos la situación? Porque por ahí parece fácil decirlo. Claro, lo que pasa es que hay una realidad. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, por ahí muchas veces se habla de los planes, ¿no? O se cuestiona el tema de los planes. Sí. Ahora, el problema es de que en realidad esas son consecuencias. Las causas tienen que ver con la falta de trabajo, ¿no? Ahora, la responsabilidad de generar trabajo, ¿de quiénes? ¿De quiénes fueron o de quiénes? De aquellos que representan al pueblo. Quiere decir que hay cosas que hicieron muy mal, ¿no? De un tiempo a esta parte hay cosas que hicieron muy mal. Yo te digo, acá para poder destruir este país tuvo que venir una dictadura militar, ¿no? Una dictadura militar que lo primero que hizo fue desaparecer a 30.000 personas, ¿no? O sea, algunos dicen menos, algunos dicen más. Bueno, pero nosotros entendemos de que hubo desaparecidos. Y fundamentalmente fueron aquellos mejores hijos de este país que de una u otra manera cuestionaban, digamos, lo que tenía que ver con las políticas, digamos, de entrega y sometimiento de este país. Ahora, vos me decís, no, pero eso no era así. Hay toda una discusión. Ahora yo te digo, ¿qué vino después? Después vino la dictadura, hizo una apertura de mercado, ¿no? Hizo una apertura de mercado, entró toda la industria internacional, ¿no? ¿Qué hizo? Destruyó la economía que teníamos nosotros. O sea, destruyó la empresa. Sí. O sea, la fuente laboral de todos los argentinos estaban en distintas empresas y fábricas. Nosotros acá en este país se fabricaba televisores, se fabricaba heladeras, y digamos la tecnología era nuestra. Ahora, ¿qué pasó después? Ahora nada es nuestro. O sea, ahora se destruyó prácticamente la industria nacional. Se destruyó prácticamente los puestos de trabajo. Ahora, nosotros sí consumíamos barato. ¿Por qué? Porque en el mercado internacional podés conseguir, digamos, productos mucho más baratos, porque inclusive el costo laboral es prácticamente miserable, ¿no? Hay países donde los trabajadores no tienen convenio de trabajo, por ejemplo. Acá en este país tenemos, gracias a la lucha de muchos dirigentes, de muchos trabajadores, tenemos convenios que establecen, digamos, un sueldo que establecían, digamos, porque ahora ya tenemos que empezar a replantearnos el tema de los sueldos, establecían, digamos, un sueldo digno, ¿no? Ahora, lo triste es de que hoy por hoy ya hay gente que está pensando de que hay que retrotraerse de acá, digamos, nuevamente a esos salarios miserables que en algún momento lo tuvimos. Claro, porque hoy los empleados, Antonio, no superan la canasta básica del INDEC, están por debajo de eso, y bueno, ha crecido el número de indigentes y de pobreza que decíamos hoy.
Y vos vas a llegar al Senado, esa es tu idea, ¿no? Que sos candidato a senador nacional. Y recién dijiste algo, que luchás por los más humildes, estás al frente de Libres del Sur, sos referente, y siempre estás en las luchas, siempre te he entrevistado, he charlado con vos. Hoy con Gabriel Hernández decíamos temprano, para mí mi ley decía y dice, voy a cortar todo de raíz con una motosierra, cortar los planes sociales, cortar esto. Yo pienso que la idea no es cortar todo, porque estás cortando el pan a esos niños y a la gente, como vos decías hoy, excluida, que no tiene una posibilidad laboral, que no tiene posibilidad de capacitarse. Y a la vez son cuestionados los planes sociales, la gente dice, y lo escucho en la calle, por eso lo quiero charlar con vos ya que estás acá, y la gente en un almuerzo te dice, estamos podridos de estos planeros, yo trabajo todo el día, pago los impuestos para que ellos vivan de arriba. Es como que son mal mirados y marginados por un sector de la sociedad. ¿Qué harías vos desde el Senado para poder cambiar esto, que yo veo que no está mal que tengan una ayuda económica, pero hay que darle herramientas para capacitarlos, para emprender, para que se dignifiquen? ¿A quién no le gustaría tener un trabajo digno, ¿no? Y mantener su familia, comprarle las zapatillas que quiere, mandar los hijos a la escuela, comprarle el juguete que el niño mira y desea en la vidriera? Cuando vos llegues al Senado, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu plan para esto, ya que te toca estar y estuviste siempre en esta lucha por los más humildes, como me decías recién? Bueno, en realidad, para nosotros todo lugar donde estamos siempre es un puesto de lucha, ¿no? Yo he estado, digamos, al frente de sindicatos, ¿no? Uh-huh. Y he peleado por los trabajadores. Y no me he enriquecido. O sea, porque en primer lugar, digamos, asumo de que yo estoy, digamos, en el marco de una función para defender los intereses, uh-huh, ¿no? Defender los intereses de esos trabajadores. En el caso, por ejemplo, de lo que nos toca ahora, que estamos dirimiendo una situación, ¿no?, de este país, o sea, nosotros tenemos un posicionamiento. Nosotros decimos de que de esta situación se sale con trabajo. Ahora, hay que industrializar el país, claro, ¿no? Hay que tener una política a favor, digamos, de verdaderamente transformar este país, digamos, en un país que no sea dependiente, sino en un país que sea dependiente de sí mismo y que tiene todas las condiciones. Ahora vos fijate, por ejemplo, el gran condicionante que tenemos es el Fondo Monetario Internacional ahora. El Fondo Monetario Internacional lo que hace es, digamos, te plantea una receta y acá todo el mundo, digamos, asume esa receta tal cual es, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos exigen, digamos, es más pobreza. O sea, en todo caso, más sometimiento, más sumisión. Nosotros decimos que a eso tenemos que decirle basta en primer lugar. Uh-huh. Ahora, si vos me decís, ¿tenemos condiciones para generar trabajo? Claro que las tenemos. Uh-huh. Ahora, vos me preguntáis cómo. Mirá, acá en Formosa, nada más para citarte un ejemplo. Días pasados yo estaba en una reunión en Mojón de Fierro y veía, digamos, la cantidad de pomelos que había a mi alrededor tirados, digamos, uh-huh, caído de la planta y tirados, sí, ¿no? Y me hacía esta pregunta. Justamente, bueno, estábamos compartiendo ahí un almuerzo y había un jugo en la mesa, ¿no? Uh-huh. Y yo les pregunté, bueno, ¿este jugo cuánto está? No era ni de marca, ¿no? Uh-huh, bueno, sí, este jugo está 300 pesos, uh-huh, ¿no? Un jugo común. Ahora le digo, ¿ustedes saben cuánto le están pagando a la persona que recolecta los pomelos? ¿No? Y me dice, no, la gente ni sabía. Bueno, les digo, yo tengo un primo en Palo Santo que tiene cantidad de pomelos también, uh-huh, y a él siempre le iban a comprar, digamos, los pomelos. Ahora, el tema es que el último ofrecimiento que tuvo eran 1.500 pesos, ¿no? Por tonelada. Por tonelada. No, es una desgracia. O sea, vos tenés que, aparte tenés que lavarlo con un cepillito, tenés que limpiarlo y dejarlo, uh-huh, digamos, secar y después lo pones en bolsa, ¿no? Ahora, el tema es de que, les digo, ustedes tienen un pomelo acá que sale
300 pesos. ¿Saben cuánto necesitas, cuánto pomelo necesitas para hacer ese jugo de 2 litros y no sé cuánto? 2 litros. Y yo he probado. Con 4 pomelos vos te podés hacer 2 litros de jugo, ¿no? Con 4 pomelos. Tal cual. Ahora, si a vos te sale hacer un jugo con 4 pomelos, 2 litros, vos imaginate cuánto implica que le están pagando a ese productor de pomelo, digamos, con cuánto le están pagando, ¿no? Una miseria. La vez pasada estábamos hablando, hablando la vez pasada con un productor de tomates, un tomatero de acá de la provincia, que tristemente, prácticamente en llanto nos contaba que, bueno, todos sabemos que el tomate está entre 990 y algo de pesos y 1.000 pesos o más, depende del lugar del supermercado o una frutería grande, y a ellos les queda, familias de tomateros, les queda 60 pesos por kilo. 60 pesos por kilo. Y recién estabas hablando acerca de, bueno, estabas hablando de que veías el pomelo tirado ahí en el suelo y el jugo en la mesa. Hay grandes productores, no solamente de pomelo, sino de naranjas o de zapallos, ¿por qué no decir de granos también? Y gente que vos hablabas de reactivar el campo, las industrias. ¿Y qué pasa? Y esto no es un invento mío, ni lo escuchan ahora, sino es que se sabe. La gente del campo, los dueños, quieren tomar personas para trabajar, pero las personas no quieren trabajar porque tienen miedo a desligarse, a que le saquen el plan social, por ejemplo. Entonces no consiguen porque hay que registrarlo, hay que blanquearlo. Entonces no, si me vas a blanquear, no quiero trabajar. Y bueno, esa es una de las luchas según los productores, ¿no? Claro, ahora vos fíjate, por ejemplo, o sea, yo te tomaba este ejemplo y te lo sigo tomando, digamos, en función, digamos, de aclarar algunas cosas. Vos fíjate, por ejemplo, cuánto necesitamos de ese jugo, ¿no? Yo tengo un jugo de pomelo de 2 litros, digamos, que me sale 300 pesos. Digamos, y yo le estoy pagando, digamos, al productor 1.500 pesos la tonelada de pomelo, ¿no? 5 por 3 por 5, 15. Sí. Entonces ya con 5 pomelos, yo ya de ese que estoy consumiendo en la mesa, ya le pago al productor, ¿no? Ahora, yo lo que te digo es 4, a ver cuánto gasté, 5 por 4, 20. 20 pomelos, con 20 pomelos de esa tonelada, yo ya le estoy pagando al productor. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Qué está pasando, digamos? O sea, no hay un estímulo, ¿no? En primer lugar, para ese productor. No hay un estímulo, ¿no? El pequeño y mediano productor, en realidad, en este país, no tiene lugar. No tiene lugar. ¿Pero por qué? Porque las políticas lo han dejado de lado. Y vos me decías, el tema del tomate, yo te digo Palmasola, toda aquella zona que se produce el tomate, esa gente que produce el tomate no lo puede vender y muchas veces lo tira. Y vos lo ves al costado de la ruta. Ahora yo te digo, nosotros, ¿sabés lo que consumimos? El puré de tomate, ¿sabés dónde es? No. Vos ves la cajita, dice Mendoza, Río Negro, ¿no? Sí. Pero no es de acá. El zapallo que comemos viene de otro lado. Ahora todo viene de vos te lado. preguntás, la mandioca es misionera, por ejemplo. Y vos te preguntás, ¿pero por qué sucede eso si nosotros tranquilamente lo podemos industrializar? Claro. Sí. Ahora, bueno, eso sucedía hace 30 años que yo venía acá a Formosa de vacaciones y bueno, había producción de algodón, venía la gente de otros lugares a cosechar sandía, pomelo y todo lo demás. Sí, Guillermina. Sí, igualmente para acotar un poquito lo que vos decías hoy, el productor campesino también no tiene para pagar empleados hoy por hoy, porque el que no está aliado con el intendente, el que no está recibiendo esa ayuda, no tiene acceso a créditos, por eso es que hay tanto éxodo de jóvenes del campo y se van todos, porque yo hablo muy de cerca, a mí me toca muy de cerca, mi hermano tiene el campo y
y cría animales, se dedicó a la ganadería porque ya el cultivo no deja sembrar el zapallo, la sandía, porque vienen los camiones y te quieren pagar 2 pesos la sandía en la chacra, no recuperás ni siquiera lo que invertiste, no se puede sostener el personal porque al no tener un ingreso fijo, al no tener un préstamo bancario, no podés trabajar. O sea, ¿de qué vivís? Si vos tenés que mantenerte, tenés que comer, tenés que mandar a los chicos a la escuela, y el campo tenés que vivir de sol a sol. O sea, es muy difícil, ¿no? Porque todo esto es una cadena, como vos decías hoy. Entonces se torna esto, ¿no? Sí. Que el productor no puede dar, el agricultor, el pequeño, mediano, tampoco puede. Pasa con el carbón también, con el carbón también. Pasó y pasa que la bolsita de carbón cuesta, no sé cuánto lo dejan, pero una miseria por bolsita los que producen el carbón, que cuesta muchísimo por cada horno. Y después el carbón se vende... No digo que es un precio inalcanzable, pero es bastante caro para el bolsillo. Y la materia prima que tenemos, ¿no? Porque nosotros tenemos materia prima mansalva, sí. Antonio, para ir cerrando, porque vamos a ir a una pausa. Gaby, vamos a ir a una pausa. Antonio, los invitamos a una pausa porque para respetar los tiempos de la radio, y vamos a volver un ratito más con vos para cerrar la idea y para cerrar la nota, y te vamos a preguntar la lista y tu candidato a nivel nacional acerca de Jesús también. Escobar, que es el candidato a presidente. Así que los invitamos a que se queden, vamos a seguir charlando al regreso con Antonio. Bien, Antonio, vamos a continuar con la charla ya para en este tramo final. Vos sos candidato, y yo ya te hice la pregunta de si llegaras al Senado, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Qué te gustaría cambiar en Formosa? Y yo supongo que vas a seguir trabajando para este espacio al que sos referente, Libres del Sur, para el sector más vulnerable, ¿no? El sector que a veces es más cuestionado, pero es lo que a veces yo pienso y digo, ¿a quién no le gustaría tener un trabajo bien remunerado? El trabajo dignifica, ¿no? De no mandar los hijos a los comedores, de no depender que los hijos coman en los comedores escolares. Antonio, aumentó el número de niños, ancianos, personas en los comedores. Ustedes están siempre con eso, ¿no? Trabajando, haciendo ollas populares, acompañando. Sí, mirá, en primer lugar quería decirte de que hoy, como bien lo decías vos, hoy nosotros tenemos también un centro de investigación que se llama ISEPSI, ¿no? Sí. Los últimos datos del ISEPSI arrojan de que vos, para tener, digamos, resuelto el tema de los alimentos, tenés que tener un ingreso, digamos, mensual para, digamos, entendido, una familia de 4 integrantes, ¿no? Tenés que tener un ingreso básico de 120.000 pesos, ¿no? Para no ser pobre, tenés que estar, digamos, teniendo un ingreso, para no ser pobre, de 260.000 pesos, ¿no? Esta es una realidad, o sea, no es algo que se nos ocurre a nosotros, es que ya hay, digamos, estadísticamente, ya hay hechos estudios sobre lo que verdaderamente necesita consumir y los impuestos que se pagan, bueno, todo esto se toma en cuenta, ¿no? Ahora, el problema es que esto es lo que lamentablemente hoy nos sucede. La mayoría de los argentinos, y en particular los formoseños, tenemos, sobre todo aquellos que trabajan, la mayoría de los que trabajamos, de una u otra manera, digamos, tenemos un sueldo por debajo de esos 260.000 pesos. Eso indica ya que somos pobres. Y si no tenemos un ingreso, digamos, mensual de 120.000 pesos, prácticamente somos indigentes, ¿no? Sí. Entonces, la mayoría de los formoseños, yo me animaría a decir más del 50%, son indigentes, ¿no? Ahora, esa indigencia la podemos cambiar, y nosotros siempre decimos de que la podemos cambiar con trabajo. O sea, acá no hay otra manera. No hay otra manera. Ahora, ¿y de quién depende? Depende, digamos, de aquellos que nos representan, que llevemos proyectos, que organicemos a nuestro pueblo. Bien, decís de aquellos que nos representan. A nosotros nos representa Gildo Infran en la provincia de Formosa hace casi 30 años. Bueno, ahora, eso tiene una alta significación. O sea, porque si vos me decís, una persona gobierna hace 30 años, ¿no? Y nosotros tenemos una realidad que es
nos indica que estamos por debajo de la línea de la pobreza y que estamos el 50% en la indigencia, yo te diría de que lamentablemente acá lo que hay es una política que nos lleva a la sumisión y el sometimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos dejan crecer, porque un pueblo, lamentablemente, vos fijate, por ejemplo, si vamos a la educación, nosotros tenemos una educación bastante compleja, ¿no? Y los propios docentes dicen de que lamentablemente la educación no es de nivel, ¿no? Ellos lo dicen. Y bueno, ese 50% de la población, como vos decís, que es indigente, hace un daño irreparable en la sociedad porque repercute en todo, ¿no? En la educación, en la salud, porque el niño mal alimentado, cuando necesita estudiar, cuando quiere utilizar sus reservas de la alimentación, la alimentación básica de crecimiento, no la tiene. Se han achicado mucho de los contenidos, de los contenidos curriculares, diríamos, de los colegios, de las escuelas primarias también, justamente por eso, y la pandemia lamentablemente tampoco jugó algo a favor, porque lo que se enseñaba antes en los colegios, lo digo como docente, en los currículums, en los proyectos de enseñanza del año, se han achicado bastante, por lo menos un 30%. Entonces lo que el chico aprendía, ya sea de historia, ya sea de inglés, ya sea de biología, bueno, hay cosas que un chico de hace 10 años aprendía, hoy ya no lo aprende y no lo va a aprender en el sistema secundario. Un ejemplo. Claro. No, mirá, lo que nosotros tenemos que tener en claro, cuál es el proyecto vigente, ¿no? Si el proyecto va a favor o en contra del pueblo. Nosotros decimos de que de un tiempo a esta parte, todo lo que se viene haciendo no resuelve el problema fundamental que tenemos. El problema fundamental que tenemos que resolver es el tema de la alimentación, la educación y el trabajo. Si nosotros resolvemos eso, pasamos a ser otra provincia, pasamos a ser otro país. Ahora, lamentablemente, acá permanentemente, digamos, pretenden de que nosotros nos peleemos entre nosotros. Vos me comentaba hoy el caso, por ejemplo, de este hombre que dice que hay gente que no quiere trabajar. La gente quiere trabajar, pero también es cierto que nosotros tenemos que asumir de que el trabajo tiene que ser bien remunerado. El productor tiene que tener las condiciones para poder producir y mercado para, digamos, poder ubicar el producto. Para poder ubicar el producto. Y eso lo hay. El problema es que no hay es gestión. Lo que aquellos que nos representan no gestionan en función de sus intereses, sino gestionan en función de qué intereses, de los grandes intereses, y dejan de lado al pequeño, mediano y aquellos inclusive que son algunos grandes, pero que también son perjudicados, ¿no? Porque pues, la estrategia y la política tiene que ver, digamos, con favorecer a aquellos, digamos, a cierta economía, ¿no? Hoy, por ejemplo, la producción que les interesa a ellos, ¿cuál es? Aquella que genera riqueza. La que genera riqueza y no genera tanto trabajo es, digamos, la soja, los granos, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso implica deforestar los campos, implica, digamos, producir con lo último de la tecnología, que en lugar de utilizar 100 personas para trabajar en un campo, como se hacía con el algodón, hoy vos necesitas para la soja, necesitas nada más que 4 o 5 personas y generás, digamos, un promedio de 100 toneladas de soja, por decirte algo nada más, ¿no? Ahora qué loco, Antonio, ¿no? Que te escuchaba recién decir y hacer los cálculos y decir que te haces cargo de decir que más del el 50% de la población formoseña es indigente, y qué loco que nuevamente haya ganado Gildo Infran con el 70%, ¿no? Porque decimos quién es responsable de toda esa... de ese 50% de indigencia. Porque en realidad hay algo que es fundamental, la participación del pueblo. Y han generado, digamos, una situación para que el pueblo no participe. Antes, por ejemplo, estaban las unidades básicas, en todo caso los partidos tradicionales tenían, en el caso del radicalismo también, tenían los comités. O sea, la gente funcionaba en cada una de sus entidades básicas, ¿no? Discutía, debatía y en todo caso resolvía. Ahí se resolvía prácticamente quién iba a ser el candidato. Claro. Hoy ya no es así, es de arriba para abajo, ¿no? O sea, no es de abajo hacia arriba, es de arriba para abajo. No es el tipo que tiene más condiciones o que en todo caso tiene más compromiso con el conjunto de la sociedad,
sino es el tema quién tiene más plata, ¿no? Y por ahí se resuelve. Claro. Y vos imaginate que los grandes intereses trabajan inclusive para que esos representantes, los cuales le van a ser afín, ¿no?, reciban esos fondos para que ellos puedan ser sus candidatos, porque después ellos ya saben que van a ser los que van a pelear por un proyecto que tiene que ver con los grandes intereses y no con los intereses del pueblo. Por eso la participación del pueblo es fundamental. Ese llamado, Antonio, ¿no?, a votar a la gente este domingo, porque hay muchas personas hoy en la mañana, incluso en Sin Censura, que me escribían, me decían, yo ya no tengo ganas de ir a votar, yo no pienso ir a votar. La gente es como que está desahuciada, como que ya está decepcionada, y ya muchos deciden no ir a votar. ¿Por qué es importante votar? Me gustaría que le dejes tu mensaje a la gente y el pedido a que asista a votar. ¿Por qué se debe votar y qué ocurre si no votáramos? No, el pueblo tiene que ir a votar. O sea, porque es la única, en este caso, en el marco democrático, lo que nos permite, digamos, esta democracia, que podemos cuestionar un montón de cosas, pero lo que hemos conseguido hasta acá es muy bueno para nuestro país, para nuestro pueblo. Ahora, lo que tiene que hacer el pueblo es ir a votar, porque ahí es donde él decide, le da el poder, empodera, digamos, a aquellos que lo va a representar. Ahora, si no está conforme con todo aquello que ya estuvieron, y que vote lo nuevo, que nos vote a nosotros, sí, que lo vote a Jesús. Que lo vote a Jesús. Claro. Jesús Entonces, Escobar, boleta 40A, 40. es la de ustedes. Jesús que viene del sur, de Neuquén, fue diputado, ¿no es cierto? Y secretario de Derechos Humanos de la municipalidad de la provincia también. Es un hombre, digamos, que viene... ¿Cómo lo vemos a Jesús? ¿Qué podemos decir con respecto a su campaña, para la gente que no lo conoce? No, y mira, Jesús viene desde los 16 años militando, y militando también con este compromiso con su pueblo, ¿no? Él podría estar muchísimo mejor que con nosotros, digamos, claro, ¿no? Ahora, el tema es que ha hecho una opción, ¿no? Y vos cuando haces una opción, o sea, es una opción de vida, es una opción, digamos, de defensa de los sectores populares, ¿no? Sí. Y esto está en tu conciencia, ¿no? Y bueno, es un hombre que a nosotros nos ha demostrado de un tiempo esta parte, ya yo lo conozco hace muchos años, y veo de que es un chico humilde, es un chico, digamos, que se ha comprometido con su pueblo, y bueno, en su pueblo lo ha elegido, en algún momento fue concejal, después fue diputado, estuvo, digamos, en la constituyente donde discutieron el tema de la explotación del petróleo, todo eso, conoce mucho el tema petrolero, y bueno, es un hombre, digamos, que tiene suficiente compromiso con su pueblo y comprobable. Su pueblo lo reconoce. No tiene un pasado negro, es un tipo joven, tiene 52 años por lo que estuve viviendo acá. Y no es un tipo rico, porque ahí también podés verlo, ¿no? Si es un tipo que ha hecho política tanto tiempo y tiene... Bueno, los Kirchner tampoco eran ricos. Los Kirchner tampoco eran ricos. No creas. No creas. Se hicieron ricos, me parece. Se hicieron ricos. No, por eso te digo, por eso tenés que ir viendo la trayectoria. O sea, qué han hecho, qué tienen, ¿no? Y a su vez, el pueblo lo elige. Claro. O sea, el pueblo. Es lo mismo que nosotros. ¿Por qué lo elegimos a Jesús? Y porque no ha demostrado que es un tipo humilde, un tipo que siempre, en las reuniones que nosotros participamos y los encuentros, digamos, es siempre el mismo tipo, ¿no? Bien, para ir cerrando entonces ya, Antonio, nos encantó tu visita, después seguramente te invitaremos después de estas elecciones pasos para hacer el balance de lo que fue y de lo que ocurrió ya el domingo próximo. Me gustaría que aproveches los micrófonos de Radio Parque para dejar tu mensaje a la sociedad a la hora de ir a elegir, de emitir su voto, por qué debería elegirte como representante de Formosa en el Senado de la Nación, por qué a Jesús a nivel nacional como presidente de los argentinos. Bueno, en realidad yo lo que puedo decir a mi favor es que nunca pudieron quebrarme, ¿no? O sea, me han pegado, me han metido preso, me han roto 2 costillas. A la pucha. Me ha pasado de todo en esta vida. Pero ¿saben qué? Tengo una felicidad tan grande de estar siempre en el lugar que tengo que estar, ¿no? Mi madre siempre me ha dicho 2 cositas. Una me dijo, mira, hijo, el tipo que es honesto puede caminar en la calle con la frente bien alta, ¿no? Y eso a mí me enorgullece. Lo otro es, tus hijos van a ser
lo más preciado que vos tengas. Y ellos, bueno o malo, van a ser prácticamente una copia de lo que vos seas, ¿no? Y la verdad lo comprobé con los años de que es así. Yo tengo 3 hijos y son maravillosos los 3, 2 varones y una nena. Y con eso ya le doy gracias a la vida, ¿no? Lo otro es que me pongo a disposición del pueblo para servirle, ¿no? Una vez más, como siempre lo hago, estoy aquí en esta trinchera y no estoy dispuesto a entregarme ni a venderme, sino a pelear, digamos, por una Formosa mejor y por un país mejor. Esto. Bien, muchísimas gracias vos. Gaby, ¿algo que le quieras preguntar con Antonio? Creo que lo dijo todo, con toda su vida, muy apasionante. Y bueno, a votar con conciencia este próximo domingo a Jesús Escobar, lista 40A y senador, representando Formosa al señor que lo tenemos acá, que es Antonio Nievas. Muchas gracias, Antonio. Que está en la misma boleta, ¿no? Gracias. ¿El color de la boleta? 40A, azul y roja. Azul y roja. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. No, por favor, éxitos. Bien, teníamos a Antonio Nievas, candidato a senador nacional por el movimiento Libres del Sur.